Buenas tardes, hermanos, hermanas. Un nuevo estudio bíblico, un nuevo día de reflexión y ahora pues seguramente plantearemos ya a partir de enero pues empezar a tener las reuniones presenciales, pero evidentemente seguiremos con estos estudios que tenemos también por vídeo, porque considero que algunas personas, bastantes, sinceramente lo digo, a través de los medios de comunicación me han comentado que siga con estos estudios, que les interesa. Mientras el Señor lo permita, pues seguiremos adelante. Hoy nos toca, siguiendo el Evangelio precioso de Lucas. Lucas es interesantísimo. Nos toca adentrarnos en el capítulo 8. El capítulo 8 de Lucas es un capítulo que tiene también mucho contenido en cuanto a parábolas, en cuanto a milagros, en cuanto a varias cosas que el Señor nos está enseñando. Y el texto nos dice así. Sabéis que lo repito muchas veces, la versión es lo de menos. Ahora voy a leerlo en la palabra. Dice así: más tarde Jesús andaba recorriendo pueblos y aldeas, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres a quienes había liberado de espíritus malignos y de otras enfermedades. Y cita el evangelista: María, llamada Magdalena, de la que Jesús había hecho salir 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador del rey Herodes. Susana y muchas otras. Todas ellas ayudaban con sus propios recursos a Jesús y a sus discípulos. En días anteriores habíamos estudiado la preciosa escena que se produce en casa de Simón el fariseo y cómo el Señor pronuncia unas palabras impresionantes. Por eso te digo que le son perdonados sus muchos pecados. Por eso amo mucho. Pero se le perdona poco a quien ama poco. Ya lo estuvimos estudiando, porque es impresionante, porque nos afirma que el amor es el termómetro que mide realmente nuestra relación con el Señor. Y además, si realmente somos o no somos salvos, si realmente hemos reconocido todos nuestros pecados y le hemos pedido perdón al Señor por todos ellos. El amor es el centro. Porque nos dice Pablo algo importante. En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, actúa y sirve y se vive por el amor. O sea que ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni ser judío o gentil, hombre o mujer, niño o adulto o anciano, de esta condición o de la otra condición, sirve para algo, sino que lo que realmente sirve, y esto nos cuesta en muchos círculos cristianos entender, es la fe, pero una fe viva, una fe que obra, actúa por el amor, motivada por el amor, empujada por el amor. Y casi como ejemplo se produce la situación de esta mujer. El evangelista sigue en el capítulo 8. Nosotros separamos muchas cosas. Hemos de romper
ese abismo, esa distancia que a veces hay entre lo que creemos y lo que vivimos. Hay que tender un puente precioso de fe y de oración entre lo que decimos que creemos y lo que realmente vivimos. Y esto se ve en el capítulo 8, en el inicio. El evangelista, en el capítulo 8, nos lo dice. Hace una anotación personal interesantísima. Aconteció después que Jesús caminaba por ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Esto es una anotación que hace el evangelista, una confirmación de la vida de Jesús en aquel momento. Y después sigue respondiendo una pregunta. ¿Quiénes seguían a Jesús? ¿Qué y cómo lo hacían? ¿Cómo seguían? ¿Con qué actitud seguían a Jesús? Habían creído en Él, pero esa fe en Él no se había quedado solamente en teoría, sino que lo vivían. Por eso os he dicho antes que hemos de tender puentes entre lo que creemos y lo que vivimos, si no es una fe muerta, vacía, y que ese puente ha de ser precisamente el amor. La palabra dice, le acompañaban los 12, mientras él proclamaba y anunciaba el evangelio. La palabra que se traduce por predicando, anunciando, tiene otra acepción, que es proclamando. Y proclamar es gritar, decir, voz de altura. En este proceso se ha de saber cómo se proclama y lo que se proclama. Se anuncia, es lo que se hace. Se anuncia el evangelio, es decir, la buena noticia, la alegre noticia de que algo extraordinario se ha producido y que se está diciendo, anunciando, proclamando a los 4 vientos. ¿Y qué es lo que se anuncia? ¿Qué es lo que Jesús anuncia? El reinado de Dios. La basileia, es decir, no el reinado solo en el sentido de un territorio, ni siquiera es un reino en el sentido estático de la palabra. Es un reinado, es una acción de Dios que va tomando posesión de todas las cosas, haciéndose el Señor de todo. Dios irrumpe en la historia de la humanidad a través de su ungido Jesús de Nazaret, o el nazareo o el nazareno, para decirnos que se ha iniciado un proceso en el que todo aquel que le acoja y crea entrará a formar parte de la esfera divina. Dios está iniciando un proceso en el que Él invita a entrar a la gente en una esfera, en un espacio, en un estado en que el Rey y Señor de todas las cosas es Dios mismo. Pero es Señor no solamente de lo de fuera, sino sobre todo también de nuestro corazón. Todo, pleroma, plenitud, todo ha de ser Dios, el Rey, el Señor. Es una buena noticia de que Dios irrumpe y viene para hacerse Señor de todo. El reinado de Dios se está haciendo presente precisamente por Jesús. Y vemos, como nos lo dice el evangelista, que ese camino de Jesús no va solo. Hay un grupo de personas que lo acompañan. En el versículo 1 lo hemos leído antes, ¿no? Le acompañan los 12. Y en el versículo 2 sigue, y algunas mujeres que habían sido sanadas por espíritus malignos y de enfermedades. Y sigue dando los nombres de estas personas. Los 12 son aquellos que Jesús llamó apóstoles
Apóstol, la palabra apóstol, a veces la malinterpretamos. Mirar, en las Escrituras los títulos no existen. En las Escrituras no hay jerarquía. Todos somos necesarios, todos somos inútiles, todos delante del Señor tenemos una función. No hay nadie que no tenga un don. El problema está que hay que descubrirlo y despertarlo. Pero nadie es tan sin don. Nadie puede excusarse y decir, no, es que el Señor no me ha llamado. No. Todos, sin excepción, tenemos un don. Los creyentes, claro. Y esos dones que los da el Espíritu, hay que descubrirlos, alimentarlos y vivirlos. Por lo tanto, repito, el apóstol significa enviado. Y fueron ellos esos 12, los que el Señor eligió. También ahí tengo que decir un poco en honor de la verdad, que si los evangelios fueron escritos unos cuantos años después, la estructura mental, los recuerdos, por mucho que el Señor estuviera detrás, a veces se desvirtúan, ¿no? Entonces aparece como si los 12 apóstoles fueran los especiales. Claro que eran especiales, pero no hay diferencia entre apóstol, enviado, discípulo, amigo, acompañante. Jesús, como lo vemos también en los evangelios, a estos 12 los envía, bueno, en aquel momento eran 11 porque Judas ya no estaba, los envía a anunciar el evangelio a todas las naciones. Eso es envío y los ha elegido ya desde un principio. Sin embargo, el versículo 2 nos dice que también algunas mujeres habían sido liberadas de espíritus malignos y de enfermedades y que también le seguían. Y entre ellas, nos dice el texto, estaba María de Magdala. Magdala es un pueblo que está cerca, tocando prácticamente el lago de Genesaret, el lago Tiberíades. Y era una torre donde precisamente se ponía a secar los peces al sol. Y esto es lo que significa realmente Magdala. Por eso muchos consideran que cuando se le llama María Magdalena, se le está diciendo María la Torre. La torre porque fue un pilar esencial, importantísimo, con los seguidores de Jesús. Fue una torre impresionante. Porque no olvidemos María Magdalena, y lo repetiré miles de veces, era una mujer con carácter, entregada a su Señor, de quien le había sacado 7 demonios. Cuidado, no era prostituta, como en el año 500 y pico un papa se le ocurrió decir que era prostituta. Ni mucho menos. Son situaciones que de alguna manera, la Iglesia, por un cierto desprecio al ministerio de las mujeres, quiso menospreciarlas y le puso el título de prostituta a María Magdalena. Junto a María Magdalena estaba la mujer de Chuza, que parece ser era funcionario no judío que administraba los bienes de Herodes Antipas. ¿Os imagináis que en la situación la de esa mujer que está sirviendo a Jesús y a los discípulos, claro está, con un capital
que no procedía de ningún judío y que seguramente su marido debía de sospechar que estaba sirviendo a un, entre comillas, enemigo de Roma. Fijaos, este grupo financiaba a Jesús y a sus discípulos en todo lo que hacía. Pero el centro de la ayuda era Jesús. Lo hacían por Jesús y por su causa. Vemos claramente entonces que alrededor del Señor se congregaban mucha gente, pero con diferentes funciones. Tenemos a la gente que de alguna manera seguía a Jesús de lejos, sin un contacto personal, sin compromiso expreso. Lo he dicho muchas veces, insisto, esto también se vive en las iglesias. Se vive en las iglesias. Gente que dice seguir a Jesús, pero lo hacen de lejos, sin un contacto personal ni un compromiso expreso. Son gente que, como nos dice más adelante el versículo 4, dice que en cierta ocasión se congregó en torno a él una gran multitud procedente de todas las ciudades, y entonces el Señor relata una parábola. Gente de toda clase, de todo tipo. Eran posiblemente cercanos ocasionales. Y en eso que se le acercaba a Jesús, repito, hay diferentes grados de compromiso con Él, de acercamiento con Él. Tenemos personas más cercanas que le siguen. Otros le siguen de lejos. Otros que van donde Él va, pero sin comprometerse directamente en su misión. Encontramos a personas que son sus seguidores y se comprometen con Él. Y aquí tenemos a estas mujeres y a otros hombres. Y a discípulos. Discípulos son aquellos que están directamente sometidos a la disciplina del maestro. La palabra discípulo deriva de la palabra disciplina. Estar sometidos a unas reglas, a unas normas, a un sistema educacional. En este caso, ese seguimiento también, el de los discípulos, podía ser parcial o total. Recordar a aquellos que le piden al Señor seguirle o que Él mismo le dice, tú sígueme, pero no son capaces de dejar todo atrás para seguirlo. Esto a mí me hace mucho pensar y me hace reflexionar qué tipo de discípulos, de seguidores de Jesús somos. ¿Qué clase somos? ¿De los que estamos de lejos? ¿De los que nos acercamos? ¿De los que estamos junto a Él? ¿De los que además le servimos con nuestros bienes? Y cuando digo bienes, no estoy hablando que también, y por qué no, económicamente para el sustento y el mantenimiento de los locales que estamos usando, sino también, cómo no, de servirle en todo lo que el Señor nos pida como seguidores de Él. Sí, los discípulos son aquellos que están directamente sometidos a la disciplina del Maestro. Recordar a aquellos, repito, que querían seguirle a Jesús. Y Jesús lo que les pide, lo que nos pide a todos nosotros, si queremos y decimos seguirle como aquellas mujeres y como aquellos y tantas personas que iban detrás de Él, que nos comprometamos totalmente con Él. Que seamos aquellos que sin reparo alguno dejemos todo. Hemos de ser aquellos, quizás como los 12, y en esos 12 yo incluiría a las mujeres también. Ya hablamos en su momento, hace unos cuantos estudios anteriores, sobre la mujer en el ministerio.
Hermanos, de verdad, para servir al Señor, el Señor no se fija en el sexo, no se fija en la economía, no se fija en la edad, no se fija en la cultura, no se fija en nada más que en la disponibilidad que buenamente uno o una tiene para seguirle. Él no te va a exigir, no nos va a exigir más de lo que Él mismo nos da. Ahora, si el Señor me da 5, yo voy a poner esos 5 a su servicio. Y no me voy a pensar si me van a aceptar o no me van a aceptar. O como hay grupos religiosos que si eres mujer sí o si eres mujer no, y hacen diferencias, no. Ni por la edad. El Señor. Mira, voy a explicaros una anécdota, que me parece que algunos ya lo sabéis. Hace años en otra iglesia, después de una predicación sobre el servir al Señor, evangelizar, etc., me viene una hermana preciosa que ahora está con el Señor y me dice: pastor, pero si yo ya tengo 70 y pico de años, me dijo, yo no puedo salir a evangelizar, yo no puedo hacer según qué actividades en la iglesia. Y yo le dije: no, hermana, ahí se equivoca. Usted tiene el gran don de tener mucho tiempo para orar. Y piense que es tan importante la oración como el repartir evangelios. ¿Por qué? Porque orar el Señor le está dando a usted, le dije, la posibilidad de orar para la extensión del reino de Dios. Y eso es evangelizar. Cada uno, como se ve aquí en la Escritura, cada uno según lo que haya recibido de Dios, ha de ponerlo a su servicio. Tenemos también, no solamente estas mujeres y los 12, como aquí lo indica, a discípulos y seguidoras, unos en la época de Jesús y otras en la época ya de Jesús resucitado, cuando se expande el reino de Dios. Dice, tenemos a Natanael, que es Bartolomé, tenemos como discípulos a Simón y Andrés, a Jacobo, Santiago y Juan, Felipe, Leví, María Magdalena, primera mujer apóstol. No lo olvidamos nunca eso. No lo olvidemos nunca eso. Porque, lo voy a decir, incluso la Iglesia Católica Romana, tan reacia y tan contraria al ministerio de las mujeres, hace una decena de años reconoció a María Magdalena como apóstol de los apóstoles. Y nosotros que nos llamamos evangélicos, a mí ya sabéis que a mí la palabra me gusta más decir protestantes, no somos capaces de reconocer el apostolado de María Magdalena. Y no somos capaces de reconocer que delante del Señor no hay hombre ni mujer. Pero sigamos. Tenemos también como personas seguidoras de Jesús, conocidas, amigos, Marta y María, hermanas de Lázaro. Lázaro, un amigo de Jesús, al que él cuando estuvo en Jerusalén, en aquella semana en que murió, de noche se iba a dormir a casa de aquella familia en Betania. Tenemos también a Nicodemo. Tenemos a José de Arimatea. Tenemos a Juana y a Susana. Tenemos a José Barrabás y Matías, candidatos a sustituir a Judas.
Pues he dicho que estamos contemplando seguidores no solamente en la vida de Jesús, sino después. Tenemos a muchos. Por ejemplo, tenemos el autor del Evangelio de Marcos, que dice en Hechos 12:12 que Marcos y su familia servían al Señor. Es interesante tener, hermanos y hermanas, esta visión, porque nos va a ayudar a ver cómo hoy en día el seguimiento de Jesús también responde a este esquema. Un esquema que hemos de aprender como lo vivía Jesús y los seguidores cuando Él estaba entre nosotros en su ministerio. Por lo tanto, hoy quería yo insistir en hacernos algunas preguntas. Es interesante tener esta visión y responder. ¿Seguimos a Jesús? ¿Pero cómo? ¿De lejos? ¿Seguimos a Jesús de cerca, pero quizás sin un compromiso real? ¿Seguimos a Jesús de cerca, pero sí, con compromiso? ¿Estamos dispuestos a servirle con nuestros bienes materiales, espirituales? En el fondo, es decir, ¿estamos dispuestos a seguirle como somos, con lo que somos y dónde estamos? Y ya está. Este pasaje, sencillo y sin complicación, nos ha abierto la puerta a considerar cómo servimos al Señor. Quiera el Señor que sea de bendición esta noche. Amén.